histórica, ganadora del Premio Extraordinario de Doctorado, otorgado por la Universidad, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y bachiller en Letras y Ciencias Humanas con mención en Historia por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Un fuerte aplauso para ella. Es un honor contar con su presencia. Y bueno, tenemos el gratísimo honor de contar con Karen Coral. Karen Coral Rodríguez es lingüista especializada en educación escolar, tanto pública como privada, con experiencia en diseño curricular, implantación didáctica, enfoque por competencia, elaboración de materiales educativos, capacitación y evaluación docente. Fuertes los aplausos para ella. Ha sido también responsable del equipo curricular de comunicación del Ministerio de Educación y de las rutas de aprendizaje. Qué bueno, un aplauso para ella. Tanto Augusta Valle como Karen Coral van a estar a cargo de las conferencias el día de hoy, pero también van a tener el acompañamiento de Pedro Collanqui Díaz, que va a ser el comentarista el día de hoy. Un aplauso para él, consultor en temas de currículum, desarrollo de aprendizajes en el área de matemática. Realizó diversas responsabilidades con el equipo de educación básica regular del Ministerio de Educación, entre ellos la coordinación para la elaboración de las rutas de aprendizaje de matemática, participación en el equipo integrado, que elaboró los mapas de progreso en matemática para... Un fuerte aplauso para Pedro Collanqui. Qué honor, qué honor el tener profesionales de la talla de Augusta, de Karen y de Pedro. Bien, vamos a iniciar presentando a Augusta Valle, quien viene pues a hablarnos sobre el desarrollo de la competencia del área de sociales en función al perfil de egreso, la cual contribuye a tener mejores ciudadanos, y a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Bueno, primero que nada, agradecer su presencia aquí esta mañana, agradecer a la DREN por la invitación. Siempre es un placer estar con los y las docentes, y todavía más para mí es un placer compartir con Karen Coral, quien es además una colega con la que he compartido muchos espacios de trabajo a lo largo del tiempo, y además es una excelente amiga, ¿no? Y bueno, de Pedro he escuchado muchas veces, no tengo la cercanía como con Karen, pero igual es un placer. Yo voy a abordar la relación entre el área de ciencias sociales y el tema de la ciudadanía activa, considerando que el tema de la ciudadanía es fundamental dentro del perfil de egreso que nos está señalando el nuevo currículo nacional. Hablaremos hoy día básicamente de tres temas: lo que es el enfoque de ciudadanía y su sentido en relación con el área de ciencias sociales, del pensamiento social y a qué llamamos problemas sociales relevantes y habilidades del pensamiento social, que son fundamentales para alcanzar este perfil de egreso, y de las competencias del área de ciencias sociales. Obviamente no voy a entrar a profundizar en cada una de las competencias de ciencias sociales, porque si no tendríamos un curso, no una conferencia. Bueno, recordemos un poquito cuáles son las tres competencias con las que el área de ciencias sociales trabaja. El área de sociales trabaja con tres competencias. Una es construye interpretaciones históricas, que nos lleva a uno de los componentes fundamentales de la enseñanza de las ciencias sociales en el mundo, que es la historia. Trabaja con gestiona responsablemente los recursos económicos, que nos lleva a la economía, uno de los componentes que menos importancia muchas veces se le da
y que sin embargo es fundamental y clave para la formación de los ciudadanos. Y congestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que es la geografía. Y fíjense ustedes que nos rompe la imagen de la geografía memorística enfocada en la geografía física que generalmente se ha predominado en el mundo escolar, porque nos está hablando del ambiente, nos está hablando de cómo gestionamos el ambiente. Bueno, estas tres competencias, de alguna manera, tienen que dialogar con lo que es el enfoque que sustenta el área de ciencias sociales. El área de ciencias sociales en el currículo está claramente marcada por un marco teórico y metodológico que nos lleva a la ciudadanía activa. Y aquí quiero empezar viendo qué es lo que muchas veces entendemos por ciudadanía. En más de una ocasión encontramos que las personas asocian la ciudadanía, sobre todo cuando la ciudadanía viene ligada a la construcción de la democracia, exclusivamente al hecho de votar. Incluso, por ejemplo, hay personas que cuando se refieren a los estudiantes, a los adolescentes, dicen cuando sean ciudadanos, marcando un futuro que en realidad lo que hace referencia es a que tengan el DNI azul y puedan ejercer el voto. Es decir, nos convertimos bajo esa mirada en ciudadanos a partir de los 18 años. Sin embargo, el enfoque de la ciudadanía activa no es un enfoque centrado en la ciudadanía electoral. Es decir, no es que nuestros estudiantes se convierten en ciudadanos el día que cumplen 18 años y tienen el derecho a ejercer el voto. Nuestros estudiantes ya son ciudadanos. Son ciudadanos y por lo tanto tienen los derechos que tiene todo ciudadano. Si bien no podrán emitir un voto en las elecciones presidenciales, municipales, regionales, sí tienen derechos y tienen una voz, la voz que se le reconoce absolutamente a todo ciudadano. ¿Qué significa la ciudadanía activa? La ciudadanía activa dentro del Currículum Nacional 2016. La ciudadanía activa nos lleva a 4 aspectos que son claves y que debemos procurar desarrollar. En primer lugar, algo que acaba de resaltar, todos somos ciudadanos con derechos, lo cual implica que nuestros estudiantes necesitan conocer sus derechos. En segundo lugar, nos lleva a propiciar la vida en democracia. Y la democracia no se construye en el momento en el que uno va a votar, nada más. La democracia se construye en las actitudes, en la forma de tratarnos, en la forma de relacionarnos, en la forma de gestionar el aula, en la forma de gestionar la escuela. En todos esos aspectos, los y las docentes damos evidencia de una actitud democrática o podemos dar también evidencia de una actitud más bien muy vertical, ¿no? Donde no escuchamos, donde no dialogamos, donde no reconocemos la voz del otro. La ciudadanía crítica también nos lleva a la reflexión crítica, es decir, a pensar aquello que ocurre en nuestro alrededor de una manera crítica. Y aquí quiero resaltar el sentido de la palabra crítica. Muchas veces se malentiende el concepto de crítica. Y crítica quiere decir, para muchas personas, decir todo lo negativo, ¿no? Entonces, si yo digo, observa, analiza críticamente tal situación, lo primero que hacemos es señalar, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, ese no es el sentido del término crítico en realidad. El término crítico implica analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué necesitamos mejorar, qué necesitamos cambiar, cómo lo podemos cambiar, qué necesitamos mantener y qué necesitamos para que aquello se mantenga. Y luego nos lleva también la ciudadanía crítica o la ciudadanía activa a la deliberación en asuntos públicos.
Eso quiere decir que nuestros estudiantes no pueden estar lejanos de lo que está pasando en su entorno. Ellos no necesitan deliberar sobre situaciones imaginarias. En el Perú tenemos suficientes situaciones que merecen que los estudiantes las trabajen, las discutan y las piensen, como vamos a ver. Y para entender la ciudadanía activa, uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es las características de este siglo XXI. El siglo XXI es muy distinto a la época en que la mayoría de nosotros fuimos adolescentes. Es un siglo sobrecargado de información. Nuestros estudiantes están repletos de datos a través de Twitter, Facebook, WhatsApp y otras redes sociales que ya yo desconozco, que son propias de la edad de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Y como dicen Marta Cecilia Gutiérrez y Joan Payés, hoy hay un exceso de información circulante para leer y comprender la realidad. Y justamente por la proliferación de mensajes e imágenes contradictorias sobre un mismo hecho o fenómeno social, se requiere que los estudiantes aprendan a dialogar con la incertidumbre, a dudar, a seleccionar información desde determinadas perspectivas y gestionarla hasta convertirla en conocimiento útil para el planteamiento y la solución de problemas de los entornos. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están indicando algo que es fundamental en lo que es el desarrollo de la ciudadanía activa. Y es que el estudiante necesita informarse, pero necesita informarse y no creer todo aquello que aparece en las redes. Muchas veces lo que nosotros encontramos es ciudadanos reproductores de información. Entonces dicen, por ejemplo, ¿no? Hace una semana salió una noticia que decía que la cáscara de la piña era cancerígena y circulaba por todas las redes sociales con el logo del INEM. Bueno, la noticia es falsa, ¿no? El INEM deslindó la noticia, dijo que nunca había salido de sus centros de investigación, que eso no era cierto. Por lo tanto, constantemente estamos bombardeados de noticias, muchas de ellas no son verdaderas, de información que llega a través de la red, que no es cierta, y nuestros estudiantes se sienten en la incertidumbre de no saber cómo afrontar esta información. Hoy, a diferencia de hace muchos años atrás, cualquiera puede escribir lo que quiera en la red. O sea, abrir una página web es facilísimo. Ponerle una que otra imagen, también. Y los estudiantes lo que hacen es, cualquier cosa que quieren saber, Google es su primera opción. Entonces, googlean, fíjense que tenemos una nueva palabra, googlear, ¿no? Googlean y ponen, y con eso recogen la información. ¿Y de dónde la recogen? Del primero que saque Google, ¿no? O sea, ellos no van y miran, a ver, ¿qué cosa? ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Desde dónde viene? ¿No? Y muchas veces también reciben información por WhatsApp y la repiten. Bueno, tenemos que enseñarles a cuestionar. Justamente tenemos que enseñarles a no repetir explicaciones de otros, sino a formarse como personas informadas que puedan entender la realidad y puedan sospechar para construir su propio pensamiento. Por eso, los aspectos claves de la ciudadanía podríamos resumirlos en estos elementos que he puesto aquí. Primero, la información crítica, el pensar, cuestionar la información que recibimos, para que esa información no se quede solamente en términos de información, sino se convierta en conocimiento. En segundo lugar, la multiculturalidad. En el mundo actual convivimos muchísimas culturas y nos encontramos en distintos espacios. Uno de los más importantes, la escuela. La escuela debe ser un espacio de encuentro de la diversidad cultural. Pero tenemos que aprender a vivir, a respetar, a valorar esta multiculturalidad.
No podemos seguir pensando que hay una sola cultura, esa es la cultura a la que todos deben encajar, y ahí tenemos que ponernos todos como si los ciudadanos fuéramos un molde por el cual pasamos a las personas y las arrojamos y decimos, todos tienen que ser y pensar y sentir de la misma manera. Tenemos que, cuando vemos los problemas de nuestro entorno, un ciudadano tiene que aprender qué significa la inclusión. Y la inclusión implica también incluir a aquellos que muchas veces no tienen voz. Frente a los distintos problemas que aparecen en el mundo que nos rodea, nosotros vamos a encontrar que a veces son muy claras las voces de aquellos que salen en los medios de comunicación, las voces del Estado, no, las voces de los políticos, las voces de los sectores económicos más fuertes. Pero, ¿dónde están esas otras voces? Tenemos que aprender a identificarlas y hacerlas visibles. Tenemos que trabajar en el marco de los derechos humanos. Es inaceptable hoy por hoy que trabajemos fuera de los derechos humanos, que justifiquemos o validemos acciones que no tienen el soporte de los derechos humanos. Nosotros tenemos que aprender a entender qué son los derechos humanos y tenemos que permitir que nuestros alumnos también valoren, respeten y consideren indispensable el respeto a los derechos humanos. Debemos fortalecer la democracia. Si bien la democracia no es el más perfecto de los sistemas, hoy en el siglo XXI, en diferentes lugares, aparecen tendencias que cuestionan la democracia, que consideran que la democracia no los ha beneficiado, que la democracia no es positiva y preferirían un sistema dictatorial, ¿no? Pero bueno, la democracia, con sus virtudes y con sus defectos, hasta ahora es el mejor de los sistemas conocidos. Y tenemos que aprender a defenderla. Y finalmente, vivimos en un mundo que o aprendemos a usarlo de una manera sostenible o lo perdemos. Y si empezamos a perder los recursos, lo que vamos a tener es una terrible crisis alimentaria, una terrible crisis de agua, y nuestros jóvenes no van a tener mayores oportunidades, porque más bien lo que va a ocurrir es que la falta de recursos va a ser uno de los principales problemas. Por lo tanto, tenemos también que pensar en una ciudadanía activa con un enfoque de sostenibilidad. Y es así como con esta idea de la ciudadanía activa se cruzan el área de ciencias sociales y lo que llamamos el pensamiento social, que debería ser el corazón del desarrollo de la ciudadanía activa y el corazón del desarrollo de las ciencias sociales. Y para eso es importante recordar que las ciencias sociales siempre han estado asociadas a la ciudadanía. O sea, no es una novedad que las ciencias sociales estén asociadas a la ciudadanía. Cuando la historia y la geografía se integraron a la escuela como materias que se enseñaban a los alumnos, se hizo precisamente con una intención de ciudadanía. ¿Por qué? Porque se quería, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del momento en que los países se están construyendo. Aquí en América, con la independencia, en Europa, con las unificaciones y empezando a construir unos estados-nación que quieren ser cada vez más sólidos y construir un espíritu nacionalista. En aquel momento se decide incorporar la enseñanza de la historia para que la gente que está, digamos, formándose, los niños y las niñas, respondan a un modelo de ciudadano que es un modelo nacionalista. Es decir, desarrolle una fuerte identidad nacional y pueda decirse que todos los ciudadanos tienen muchos aspectos en común. Lo mismo pasa con la geografía. Se cree que el ciudadano tiene que conocer el paisaje, por eso se puso tanta fuerza a la geografía desde el punto de vista de la geografía física. Tiene que conocer los límites para evitar que en una guerra, en aquella época las guerras limítrofes eran muy importantes, quitaron territorio. Entonces, tanto la geografía como la historia contribuían a fortalecer la identidad.
En la historia, los héroes nacionales eran los personajes centrales. ¿Por qué? Porque se buscaba que los ciudadanos tengan modelos a imitar. ¿Y cuál es el tema? Que en este contexto, bajo esta idea, se cree que se construye un modelo y el ciudadano debe encajar en el modelo. En el mundo actual, esto ya no funciona tanto. Ya no funciona tanto porque ahora tenemos una diversidad de ciudadanos que en otras ocasiones, siglos atrás, se ocultaban, desaparecían, eran invisibles, no tenían voz, no tenían derechos. Hoy, esa multiplicidad, diversidad de ciudadanos tienen voz, tienen derechos y tienen agencia política. Hoy vemos que los jóvenes se organizan y la agencia política no es solamente la de los partidos políticos. Han aparecido un montón de movimientos políticos, de gente que se congrega por una causa, como por ejemplo las causas ecologistas. Entonces la gente se reúne en torno a eso. Y es así que llegamos a una definición de ciudadanía activa que yo quería compartir con ustedes porque me gusta mucho, que es la de Bolívar. En una sociedad democrática constituye una obligación de la educación pública, o sea, nuestra, capacitar a los futuros ciudadanos para poder participar activamente en la sociedad civil y política, sin riesgo de exclusión. Lo que supone asegurar que toda la población adquiera aquellas virtudes, conocimientos y habilidades necesarios para la participación política y la inserción social. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos aquí un poco lo que es nuestra misión como profesores. Seamos del área sociales, seamos del área de matemáticas, seamos del área que seamos en realidad. Nosotros como profesores tenemos que garantizar con ese perfil de ingreso que el alumno que nosotros estamos promoviendo para que salga de la escuela es una persona que es un ciudadano que participa activamente de la vida en la sociedad civil y en el mundo político. Y ese participar activamente no significa solamente que el ciudadano va y vota. Entonces, cada 5 años, y si hay situaciones especiales como las que hemos visto últimamente, en menos tiempo, ¿no? Va y vota, se acabó. ¿Y por qué vota? Como vemos en la televisión, ¿no? Hemos visto que ahora había una votación y la mayor parte de la gente no sabía ni por quién votar. No tenía idea de qué pasaba, no sabía que había elecciones de congresistas, no podía ubicar a los congresistas ni a los partidos políticos que estaban participando. Entonces, muchas veces los ciudadanos nos quejamos y decimos: ¡ay, qué barbaridad! El presidente, el gobierno no hizo lo que quiso, lo que nosotros consideramos. ¿Pero quién votó por esas personas? O sea, ninguno llegó allí, de los últimos presidentes que hemos tenido, por arte de magia. No, ninguno llegó allí por un golpe de Estado últimamente. Hace ya varios años que tenemos elecciones. Nos quejamos de los congresistas. ¿Pero quién votó por los congresistas? Nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros hemos hecho eso, deberíamos pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué decidimos sin tener tanto cuidado? ¿No? Hubo una propaganda que me pareció muy interesante en los últimos días a propósito de la elección del Congreso, en la que lo que se decía es: cuando tú te vas a comprar un televisor, una lavadora, tú no vas y eliges a la primera. Lo que haces es, miras el precio, cuánto te va a costar la lavadora, qué características tiene, si es buena, si es mala, si te va a durar, porque no vas a comprar una lavadora que te va a durar un año, es una inversión, ¿no? Entonces, si para muchas decisiones nos sentamos a pensar, ¿por qué no nos sentamos a pensar cuando queremos decidir por qué votar? Por otro lado, la ciudadanía activa también implica intervenir en situaciones que son importantes y que ponen y que nos cuestionan, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, frente a una situación como la que ha ocurrido en Villa El Salvador? ¿No? El tema de la deflagración ha sido terrible.
¿no? Entonces, ese debería ser un tema que deberíamos ver con nuestros estudiantes. Debería ser un tema que deberíamos trabajar con nuestros estudiantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque allí hay más de uno que tiene responsabilidad. No solo el chofer, que al final es que parece que fuera a pagar los platos rotos de todo el tema. O sea, hay mucha gente que tiene responsabilidad. Y también pensar nosotros mismos como ciudadanos en qué momento asumimos ciertas responsabilidades de que nuestras acciones tienen un impacto para otros. Producimos basura en cantidad y decimos que es el otro el que deje de producir. Entonces, la ciudadanía activa lleva a que las personas tengan y se comprometan con la actuación. Y algo fundamental, sin excluir. Eso significa que tenemos que estar todos integrados, no que quienes hacen son solo quienes están en el poder, o quienes tienen un partido político, o quienes se han podido organizar de una determinada forma. Todos tenemos la obligación de construir un mejor mundo, ni siquiera digo un mejor país, digo un mejor mundo, porque en el mundo actual nadie sabe dónde va a terminar en realidad. Entonces, cuando pensamos ahora sí en la enseñanza de las ciencias sociales en el siglo XXI, las ciencias sociales deberían permitir que nuestros alumnos tomen decisiones sobre su mundo social. Es decir, deberían construir una base para que puedan ejercer su ciudadanía plenamente. Y para eso es fundamental trabajar con perspectivas. ¿Qué significa trabajar con perspectivas? Algo que desde la historia, la geografía y la economía se trabaja mucho. ¿Cómo frente a un fenómeno social existen diferentes puntos de vista? ¿No? Porque, por ejemplo, podemos quejarnos de los colectivos que hay en la Javier Prado. Pero el tema no es solamente agarrar y levantarse un día y decir, ya, me paro y los meto a todos los colectiveros les quito los carros y se acabó, solucioné el problema. El tema es mucho más grande. Tiene que ver con una serie de aspectos y hay una serie de miradas que pasan desde la mirada del usuario, que si no, no va a conseguir transporte, que pasan por la mirada del colectivero en sí, que pasa por la mirada de aquellos que tienen la licitación de los buses y están perdiendo plata, que pasa por la mirada de la autoridad, por la mirada de la policía, ¿no? Por la mirada de aquellos que tienen también otro vehículo. Entonces, el tema es mucho más complicado y hay que mirar todas esas perspectivas y no verlo desde un solo lado. Hay que mirar las múltiples causas y consecuencias antes de tomar una decisión. Porque, ¿por qué aparece ese fenómeno? Ese fenómeno no aparece porque un día a alguien se le ocurrió, aparece porque obviamente responde a una serie de causas. Por lo tanto, hay que enseñar a los estudiantes a analizar las causas. Y hay que enseñarle a analizar las consecuencias. Las consecuencias cuando se toma una decisión política, una decisión en el mundo social. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer para cada uno? Porque a veces decimos, la consecuencia es que se va a ordenar el tráfico. No, cuidado. Las consecuencias son mucho más. No es solamente que voy a tener una avenida La Marina y una avenida Javier Prado con menos autos. Las consecuencias son mucho más. Por lo tanto, hay que analizar. Y hay que informarse. Y las fuentes que vamos a usar tienen que estar o tienen que ser claramente analizadas. Eso nos lleva al pensamiento social. Bueno, ¿qué es el pensamiento social? El pensamiento social debe permitir al alumno concebir la realidad como una síntesis problemática, contextualizando la información que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad, desde una perspectiva crítica y participativa. Fíjense, los dos elementos aquí que son fundamentales es que logremos a través de la escuela tener alumnos críticos. Y ya hemos visto qué significa crítico. Y dos, tener alumnos participativos. Entonces, el desarrollo del pensamiento social implica que vamos a desarrollar una conciencia crítica. ¿Una conciencia crítica sobre qué?
sobre aquellos problemas del entorno de mi estudiante. Por eso es que estas competencias que nos propone este currículo tienen que ser contextualizadas. El entorno de mi estudiante es distinto aquí en Lima que en Piura. Por lo tanto, los problemas sociales son distintos. Por lo tanto, los temas que yo voy a abordar van a ser diferentes. E implica además el desarrollo de habilidades de análisis y reflexión. Habilidades que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de problemas sociales, se trata de problemas que son relevantes para el entorno, que son importantes para el espacio en el que yo estoy trabajando. No es lo mismo trabajar en una escuela en Breña que trabajar en una escuela que está cerca al río Rímac en la zona de Ata. Es diferente. Los problemas son distintos. Entonces, pueden haber aspectos comunes, pero hay que empezar a identificar aquello que es relevante para el grupo de estudiantes. Estos problemas pueden estar, por ejemplo, referidos a temas que sí son muy comunes en nuestro país, lamentablemente. La violencia. Yo he visto cómo los profesores se preocupan muchísimo por la convivencia. Constantemente están preocupados por el tema de la convivencia. La desigualdad, lo medioambiental, la seguridad, que es un tema clave para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en este momento, la salud y los riesgos que el entorno nos tiene. ¿Qué características tiene un problema social relevante? Si ustedes quisieran trabajar con un problema social relevante, tendrían que ayudar a que sus alumnos identifiquen ellos cuáles son los problemas sociales relevantes con los que se podría trabajar. Y hay ciertas características que esos problemas sociales tienen. Primero, que son relevantes para el grupo. O sea, en la vida de sus estudiantes, de las familias de sus estudiantes, tienen un sentido, son importantes. Segundo, están contextualizados, tienen un lugar, no son fuera, lejanos a los alumnos, sino son cercanos a los estudiantes. Tercero, hay muchos factores vinculados al fenómeno, es decir, son multicausales. No es una sola la causa. Y a veces los estudiantes lo ven como causa-efecto. Y en la historia, en la geografía y en la economía no hay causa-efecto. Siempre todos los problemas sociales son multicausales, tienen varias causas. Producen consecuencias distintas en diversos grupos. Nunca se da una consecuencia que es perfecta para todos. Las consecuencias varían y hay que aprender a analizar que frente a un fenómeno o a un problema social relevante, las consecuencias van a variar de acuerdo al grupo. Suelen tener diversos puntos de vista, las perspectivas que señalábamos. Y algo muy importante, son una razón de tensión, de preocupación. Los problemas sociales relevantes generan tensión, pensemos. ¿La seguridad genera tensión? Sí. ¿Los problemas ambientales generan tensión? Sí. ¿Los problemas de salud generan tensión? Sí. ¿Los problemas de discriminación también? Por lo tanto, pasamos todo. Desde el enfoque de la ciudadanía activa, nosotros lo que vamos a abordar son hechos y fenómenos sociales, que son problemas sociales relevantes. ¿Qué necesitan para que los trabajemos? Van a requerir primero información suficiente. Nuestros estudiantes necesitan estar bien informados, pero no informados de WhatsApp, no informados a través de las redes, sino haber evaluado las fuentes. Por lo tanto, aquí la historia y la geografía nos están dando un aprendizaje fundamental que se complementa con lo que nos da comunicación. Son problemas que generan controversia. No toda la clase va a estar de acuerdo. Y eso es importante porque tenemos que aprender a discutir las controversias. A discutir las controversias sin agredirnos, sin atacarnos, sin argumentar vía generando pena o atacando a la otra persona y decirle
no, porque tú no sabes. No, tenemos que aprender a argumentar con hechos, con información, con causas, con consecuencias. Van a tener diversos protagonistas que hay que ayudar a los alumnos a que esa diversidad de protagonistas se haga visible. Y nosotros no podemos ignorarlos. Y para eso nos van a ayudar la historia, la geografía. Por lo tanto, trabajar con problemas sociales relevantes desde el enfoque de la ciudadanía activa implica que mis alumnos tienen que tener conocimiento. Eso es clave. Porque muchas veces vemos el problema, pero no hacemos mayor investigación sobre el problema. Y lo que hacemos es le pedimos a los alumnos que opinen. Pero opinan en base a su experiencia, que está bien. Pero esa experiencia tiene que verse enriquecida con un manejo de información. Necesitamos que nuestros alumnos tengan conciencia de que está el problema ahí y lo puedan analizar críticamente. Y necesitamos generar un comportamiento. Si no hay comportamiento, no hay ciudadanía activa. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos problemas sociales relevantes? No sé cuánto tiempo me queda. Vamos a pasar por 3 momentos que son claves. Lo primero es identificar el hecho o el problema social. Que nuestros estudiantes puedan identificar en su entorno qué problemas sociales hay. Lo segundo, explicar el carácter problemático. ¿Por qué es un problema? Y lo tercero, comprender el problema. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con un poquito más de detalle. Vamos a trabajar estas habilidades. La habilidad de observación de la realidad, la habilidad de la descripción, la habilidad de la explicación, la habilidad de la interpretación de perspectivas, el análisis, la comparación y la argumentación. ¿Qué significa la observación? Significa que el alumno pueda identificar un hecho en la realidad, enseñarles a mirar, a que se den cuenta, a ver, en mi entorno, ¿cuáles son aquellos problemas que merecen la pena discutirse, analizarse desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva económica? Explicar su carácter problemático. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos lograr para que puedan explicar por qué es un problema? Primero que lo describan, cómo es. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un problema de violencia cerca a la escuela, tendríamos que ver cómo es ese problema, poder describirlo con muchísimo detalle. En segundo lugar, necesitamos explicar, es decir, identificar por qué es un problema. Y el por qué es un problema alude a cuáles son las consecuencias que esta situación que acabamos de describir me genera. Entonces, podemos preguntarnos que qué consecuencias me trae en mi vida diaria aquí el que exista una pandilla que ejerce mucha violencia cerca a mi escuela. Una consecuencia puede ser que tengas miedo de salir, otra consecuencia puede ser que genera inseguridad, ¿no? Que no puedes usar, por ejemplo, la losa deportiva que está cerca. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ahora pasamos a tratar de comprender el problema. Para tratar de comprender el problema ya nos lleva a un nivel de pensamiento mucho mayor. Lo primero es interpretar las distintas perspectivas. ¿Quiénes están implicados en ese problema? ¿Y cómo lo verán? Porque obviamente, si hay un problema de pandillas, bueno, los pandilleros tienen una visión. Y si yo quiero abordar el tema, necesito conocer esa visión, necesito tratar de entender qué está pasando. Necesito tratar de entender qué pasa, por ejemplo, con la policía, qué pasa con aquellos que viven cerca de la zona, qué pasa con mis propios estudiantes, es decir, manejar lo que son los distintos puntos de vista o perspectiva. Lo siguiente es algo muy difícil, el preguntarse por qué ocurre. Eso es el análisis que tiene que hacer. Identificar no una causa, porque como hemos dicho, no se trata de una sola razón, se trata de múltiples causas que explican lo que está pasando. Y luego,
quedamos solo mirando a nuestro entorno. Y a veces para entender los problemas sociales tenemos que salir de nuestro entorno y compararlo con lo que pasa en otros lugares. En ese sentido viene la comparación. ¿Hay otros contextos con situaciones similares? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Por qué hay similitudes y por qué hay diferencias? Eso le permite al alumno, la comparación, darse cuenta que los problemas no son exclusivos de su entorno, pero que existe, pero que en cada contexto adquiere dimensiones, características distintas. Le permite también recoger las experiencias de otros para abordar el problema. Finalmente, luego de todo ese proceso, el estudiante tendrá una opinión sobre ese problema y podrá plantear una alternativa, podrá intervenir y para ello tendrá que argumentar. Es decir, aquello que opina y cree no se puede quedar en me parece muy mal, porque lamentablemente muchos de los estudiantes me parecen muy mal. ¿Y por qué te parece muy mal? Porque está realmente mal. ¿Pero por qué está realmente mal? Porque es feo. No. ¿Y por qué es feo? Porque no está bien. Entonces fíjense que no nos ha dicho nada el estudiante y muchas veces las preguntas, yo siempre critico mucho de juicio crítico de los libros escolares de historia, terminan en eso, ¿no? ¿Qué opinas de Hitler? Que era malo. Claro, tengo que opinar, o sea, si el alumno me dice que Hitler era buena gente, ya yo tengo un problema, inmediatamente pido una consulta, ¿no? A el psicopedagógico, si es que lo tengo. ¿Cómo me va a decir que era una buena persona? No se trata de preguntar qué opinas para que nos digan como la opinión a veces de la calle, ¿no? Ahí está muy mal, ¿no? Ay, no debería ser, ¿no? Se trata de que pueda construir una opinión que refleje que ha habido todo este proceso de observación, de reflexión y análisis y un manejo de información. Por lo tanto, fíjese todo lo que pasa cuando queremos trabajar la ciudadanía activa. Nosotros necesitamos describir un problema, eso es una síntesis, identificar causas, consecuencias, identificar protagonistas, identificar quiénes opinan, quiénes son los afectados. Y cuando vemos quiénes opinan, tenemos que ver cuál es su postura, o sea, qué es lo que piensan frente a algo, por qué lo piensan, qué intereses tienen, cómo se ven afectados y cuáles son sus beneficios. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de la minería informal, yo necesito, que es un tema que se puede ver en geografía, considerar este esquema, ¿no? ¿Quiénes están hablando del tema de la minería informal? ¿Quiénes son las personas que, por ejemplo, llevan la voz y generalmente están opinando? ¿Por qué opinan? ¿Cómo se benefician? ¿Qué intereses están en juego? Entonces, conociendo a estos distintos protagonistas, pero conociéndolos bien, no solamente su nombre, yo puedo entender la dimensión de lo que significa la minería informal. ¿Quiénes son los afectados? Nos lleva mucho a reconocer y a visibilizar a muchos actores que si no, no se visibilizan. Hay que ver cuál es la postura de los afectados. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Por qué lo piensan? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo los afecta? ¿Y cuáles son sus beneficios? Todo ese proceso debería permitir que mi estudiante construya una opinión, que argumente, que sostenga su opinión y que tenga evidencias para esa opinión. Y es así que, si se fijan, estas tres disciplinas o estas tres competencias, como quieran verlo, nos van a ayudar muchísimo. Desde la historia, construir interpretaciones históricas nos puede llevar a entender el fenómeno en el tiempo, a entender que la minería informal no nació el mes pasado, a entender que los problemas de transporte no nacieron el mes pasado, a entender que tienen un relato en el tiempo. Nos va a llevar lo que es la interpretación crítica de fuentes, nos enseña a trabajar fuentes sobre el pasado, pero todo el proceso de esta capacidad yo lo puedo trasladar a las fuentes que hablan sobre la sociedad en general.
Y elaborar explicaciones sobre los procesos históricos nos lleva al terreno de la multicausalidad. Entonces, ese aprendizaje nos permite a nosotros que el estudiante pueda abordar problemas sociales relevantes, porque el fin de la historia no es conocer el pasado, es entender el presente. O sea, la historia no tiene como fin conocer el pasado, la historia tenía como fin conocer el pasado cuando se hablaba de una historia memorística, donde el estudiante tenía que parar ahí y decir, ¿quién fue el fuerte? Soltaba. ¿Qué día fue? Y te decía. La historia, que sí se enseña en la escuela, y sí se enseña historia del Perú, no como alguna gente pretende, ¿no? Lo que debe hacer es permitirnos entender el presente, los problemas que hoy tenemos y entender por qué se dan, cuáles son sus raíces. La geografía nos lleva a gestionar responsablemente este espacio y este ambiente, esta tierra, que si no la cuidamos la vamos a perder. Por lo tanto, tenemos que comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Cómo nosotros, las personas, somos los responsables de muchos de los hechos que vivimos. Cómo el fenómeno del niño siempre estaba ahí. Pero el nivel de impacto que el fenómeno del niño puede tener sobre la vida de las personas, la infraestructura o, digamos, el soporte material de la gente, tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos nosotros con ese medio. Les enseñamos a manejar fuentes de información geográfica, nuevamente, la importancia de las fuentes. Y fíjense que es algo fundamental, genera acciones para conservar el ambiente. Que no significa que yo vea, por ejemplo, ya, vemos que hay un problema del fenómeno de, por ejemplo, los temblores, ¿no? Los sismos. Entonces hacemos una campaña solamente. Primero tengo que entender bien el fenómeno. No se trata de, hay un problema con los sismos, entonces leemos el libro escolar y ahora hacemos como actividad de aprendizaje afiches por todo el colegio. Se trata de entender bien qué pasaría si esto ocurriera, cuál es nuestra situación de vulnerabilidad, hacer todo ese proceso de análisis para que los estudiantes realmente entiendan. Y gestionar responsablemente los recursos económicos pasa por cuidar. Está muy vinculado a la geografía, aquello que tenemos, porque implica comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y tomar decisiones económicas y financieras. Y muchas veces nos quedamos solo en lo financiero, pero realmente yo creo que el corazón de esta competencia, aunque la capacidad me lo diga de manera explícita, es aprender a no desarrollar un mundo consumista. Y a no dejarnos engañar y caer en el tema del consumismo, porque lo que termina pasando es que todo eso afecta a este mundo que tenemos. Por lo tanto, fíjense, estas competencias no están divorciadas de la ciudadanía activa. Estas competencias se necesitan desarrollar para trabajar con un enfoque de la ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa tiene como corazón algo que tienen en común las tres, que es el pensamiento social, que puede entenderse desde su perspectiva histórica y se llama pensamiento histórico, desde su perspectiva económica y se llama pensamiento económico, desde su perspectiva geográfica y se llama pensamiento geográfico. Pero ¿qué une a todo esto? El desarrollo del pensamiento social. El área de sociales y la ciudadanía activa debe ser para los alumnos interesante, debe ser atractiva, debe ser retadora y debe ser uno de los aspectos más importantes a trabajar en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Bien, vamos a presentar a Karen Coral. También pido un fuerte voto de aplausos para ella. Ya viene para hablar del desarrollo de las competencias en el área de comunicación. Bien, buenas tardes. Me gusta mucho esta idea de estar hoy día, un 14 de febrero, Día de la Amistad, compartiendo el espacio con Augusta. Como ella decía, somos amigas de hace, puedo mencionar la frase décadas, bueno, son décadas de amistad. Incluso antes de
que los niños nuestros nacieran. En el caso de Pedro hemos trabajado codo a codo, poniendo los granitos previos, los primeros pasos previos a lo que ahora es el Currículo Nacional 2016. Nosotros empezamos más bien a trabajar con el marco curricular y con las rutas de aprendizaje, de repente las conocen, sesiones de aprendizaje. Entonces, tener un día como hoy, con dos amigos juntos en la mesa, es algo de verdad, muy gratificante. Bien, nosotros vamos a ver esta idea del desarrollo de las competencias en función al perfil de egreso, y como yo vengo del área de comunicación, lo vamos a ver a partir de una metáfora. Y esa metáfora, si nos guiamos por las imágenes, tiene que ver con la metáfora de la siembra, la metáfora de la agricultura, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar en un primer momento de, no sé, lo que les sugiere la imagen. Fíjense, esto es un horizonte, ¿no? Claramente es un horizonte. Cuando un campesino decide sembrar, decide establecer surcos, lo que hace es una mirada hacia la lejanía, a un horizonte al que nunca se llega, pero que es una meta a la que se quiere llegar, ¿no? Y que nos permite justamente trazar trayectorias. Entonces, lo que tenemos ahí es el horizonte, son estas metas. Fíjense que estoy tomando esta idea al perfil de egreso, porque aquí me imagino habrá muchas profesoras que vienen de inicial, ¿sí? ¿Sí? ¿Varias? Ok, entonces están al inicio del momento de la escolaridad, ¿no? Y están también, me imagino, muchos profesores, hombres, mujeres de la primaria también, ¿sí? Y de la secundaria. Y en realidad me gusta esta idea, esta metáfora del horizonte, porque eso es lo que hacemos, transitamos, ¿no?, en la escolaridad desde inicial a la secundaria, pero nuestros alumnos no terminan de aprender al egreso, pero sí necesitamos tener muy claro cuál es ese perfil de egreso. Después de ver lo de las metas, vamos a ver el camino mismo, el mismo transitar. El camino diario. Para ese camino diario, un aplauso.